y el compañero Víctor Raúl Benítez quedará a cargo como un moderador del encuentro del día de hoy. Pero primero hay que presentar a nuestro invitado, el doctor Luis Ortiz Sandoval, sociólogo, docente, investigador, doctor en sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia y máster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México. Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar la invitación. ¿Sí? Muchas gracias a ustedes. Un gusto saludarles y un saludo a la audiencia. El tema, repito, hoy para la audiencia televisiva también, se hizo un estudio a los efectos de analizar y les queremos por favor pedir que preste mucha atención, analizar y explicar la contradicción entre el aumento de la población con diplomas del sistema educativo actual en el Paraguay y la reducida competitividad de la fuerza laboral. Víctor, varias veces hablaste de este tema. Sí, a tu cargo, voy a por favor. comenzar. Sí. Gracias. En primer lugar, es un nuevo privilegio estar con Luis. Ya me cupo en un primer privilegio, creo que estuvimos con Luis Vareiro en una oportunidad. Posible, sí. Sí. 3 preguntas plantea su investigación. Voy a hacer en sencillito, pero están muy buenas tus preguntas. Él dice así, porque siempre pues se parte de preguntas, de interrogantes, y ahí planteas. Y él tiene que probar con algunas respuestas estas preguntas para ver si su hipótesis es válida o no. Dice así: el sistema educativo, es decir, la escuela, el colegio y la facultad de hoy, estoy traduciendo del español al español, dice, ¿te va a hacer trabajar, sí o no? Esa es la pregunta. Oye, por ahí con la primera pregunta. La segunda dice, el perfil del que egresa hoy de la educación media y superior, ¿cómo impacta ese perfil? ¿Se adecua o no a la estructura económica del Paraguay? Y yo ya leí todo tu paper, o hablas de economía dual, donde hay varios modos de producción precapitalista y capitalistas conviviendo en la misma estructura, y hay la heterogeneidad, la productividad. Él lo que dice ahí es, cuando te recibís, esa estructura precapitalista, feudal y capitalista al mismo tiempo de la economía, ¿te va a recibir o no? ¿Vas a rendir o no hay? Y el tercero, él dice, si... ¿qué expectativa tiene la gente que estudió y tiene diploma? ¿Qué expectativa tiene de que cuando se reciba, cómo la sociedad le va a retribuir en plata y en prestigio social cuando se reciba? Esas 3 preguntas. Y ahora te hago ya la mía alrededor de estas, ya sobre tus conclusiones, y ahí le metemos pata, ¿eh? Él dice así, voy a ir de hacia atrás hacia adelante tus conclusiones y ahí vamos a entender. Él dice, vos sabés, le dice él a la gente, que no, hay una nueva forma de producir desigualdad social en el Paraguay, y es el diploma. Argele lo que te digo. El diploma, aquí una cosa sencillito estoy haciendo. El diploma es una nueva forma de mantener la estructura de desigualdad, de exclusión y de pobreza. Por favor, Luis. Bueno, una vez más, muy contento de estar aquí. Por favor, doctor. Bueno, lo que ha sucedido en nuestro país con la reforma educativa de los años 90 es de que se amplió la matrícula y por supuesto también el egreso de la educación escolar y de la educación media fue extraordinario, es decir, creció mucho. Y sucedió esto que se denomina un proceso de masificación, ¿sí? De la masificación educativa. Bajo la promesa, ¿verdad? Esa reforma fue una reforma importante indudablemente, y una de las promesas era de que con más educación la gente iba a superar la pobreza e iba a alcanzar el bienestar tan soñado y necesario, ¿verdad? Que sabemos de que es un problema recurrente en nuestro país. Lo que se pudo evidenciar después ya de 3 cohortes, ¿verdad? De las personas que pasaron por el sistema educativo, es de que se incrementaron en la media, ¿verdad? Las medias se incrementaron, su escolaridad, su año de estudio, y sin embargo, los ingresos medios que han tenido, ¿verdad? Controlados por supuesto por la inflación, es decir, deflactados, continúan siendo relativamente bajos para esos sectores, sobre todo desfavorecidos de la sociedad. Porque ¿cuál es el tema? Sabemos de que si las personas, la población que son de los estratos medios y altos, se escolarizan, por supuesto que ellos incrementan sus ingresos, pero eso independientemente de la reforma, ¿verdad? A ellos siempre les va bien.
El tema es que el tema es que además sabemos, paréntesis, sabemos que a ese sector de la población le va bien en realidad por el capital cultural que ya hereda y el capital económico indudablemente. Es decir, le va bien de todas maneras porque ya hereda condiciones que favorecen su desempeño y por supuesto todo el bienestar al que va a acceder en el transcurso de vida. ¿Pero qué porcentaje es de la población? Podemos hablar de eso, dale, pero la idea que es sí. central acá, a partir de lo que comenta Víctor, es la siguiente, de que sin embargo se esperaba que para la población que está en situación de pobreza o en vulnerabilidad, es decir, con el riesgo de caer en la pobreza, se iba a incrementar, digamos, su ingreso y por lo tanto con mucho más comodidad iba a poder desempeñarse en la vida, ¿verdad? Y resulta que no es el caso, es decir, no modificaron los indicadores de socioeconómicos, de bienestar y por supuesto no se movió mucho la pobreza y diría más, no se movió el principal determinante de la realidad social paraguaya, que es la desigualdad. No se modificó. Entonces, en conclusión, a partir de esa pregunta, es de que la gente hizo sus tareas, las familias, sobre todo los sectores desfavorecidos, hicieron un esfuerzo extraordinario, ¿verdad? A partir de estas promesas, enviaron a su hijo a la escuela. Claro. Eso tiene sus costos en diferentes niveles, particularmente económicos, por supuesto, y sin embargo, después eso no le retribuyó de manera que justamente la aspiración que tenía esta familia, que para los padres que apenas terminaron algunos casos la primaria o algunos ni siquiera, su hijo pudieran efectivamente acceder, por ejemplo, a la casa propia, a buenos ingresos, salir de la pobreza, no fue el caso. A pesar de que tienen más años de estudio, sus hijos de todas maneras continuaron en situación o de pobreza o vulnerabilidad. Un ejemplo claro y contundente de esto que está diciendo Luis también es esto que a mí me causa mucha tristeza. Cuando cada año llegan chicos y chicas del interior del país para las famosas becas de Itaipú, se presentan y vienen todos diciendo somos abanderados de nuestros colegios, somos alumnos de 5, desde el preescolar hasta el último año, y vienen y fracasan en esos exámenes, ¿verdad? Entonces ahí es como un ejemplo clarísimo de esto que estás diciendo, ¿verdad? O sea, en realidad acceden al diploma, pero el diploma no sirve para nada, porque en realidad la educación que recibieron es mala. Bueno, acá, sobre ese punto, sobre el punto de la diputadora, sí. Acabó de intentar explicar, muy guapo tu estudio, acá dice, y eso se debe porque los nichos de menor productividad y competitividad contaron con bajos volúmenes de capital y ahí se refuerza el rezago. ¿Qué quiere decir? Te soy sincero, no entendí. Bueno, eso quiere decir de que muchas veces el problema que tiene cuando, digamos, con esta masificación que hubo en la educación, hubo un discurso, por supuesto, dominante, por llamarlo de un modo, después podemos ver qué significa también eso, pero en el sentido de que es lo que la gente entendió y diferentes sectores de la sociedad, sobre todo políticos, ¿verdad?, etcétera, empresariales, han dicho, mire, en la educación al principio en Paraguay se incrementó la escolaridad, hay más años de estudio, la gente va más a la escuela, entonces es responsabilidad de la gente, ya no es responsabilidad del país o de las empresas, ya no es responsabilidad. Sin embargo, en realidad sí es una responsabilidad porque este no es un problema de la oferta, de la oferta laboral. Por supuesto que es también, pero muy, digamos, en una proporción mucho menor. En verdad, un problema de la demanda laboral, es decir, de las empresas. Paraguay no es un país que se ha modificado su estructura productiva, generando un dinamismo para captar mayor fuerza de trabajo y está formada. Y eso es lo que yo hablo con los nichos de productividad. Los nichos de productividad, que son esas ramas de la actividad económica de la economía, que son de productividad elevada. Contaron con bajo volumen de capitales. Pero efectivamente no tiene... ¿Se invirtió poco? Y no se expandieron, ¿verdad? Los nichos son pocos, ahí sí, los que entran, por supuesto, primero las empresas demandan, por supuesto, población calificada, pero además no crecen, no se expanden. Y entonces la gran pregunta, ¿y por qué no lo hacen? Bueno, hay bajos niveles de inversión en Paraguay de los mismos empresarios, por una parte, y también hay sí por lado la oferta, pero no como responsabilidad de las personas o de la población, como responsabilidad de la política educativa. Porque, ¿qué pasa? La masificación no es sinónimo de calidad, no hubo una calificación del sistema educativo. Cuantitativamente mejoró, pero no cualitativamente. Exactamente. Y la pregunta es ¿por qué? Porque en este país la inversión pública y en particular la inversión en educación pública es muy baja y es, en comparación con otros países de la región, una de las más bajas. En América del Sur es la más baja, de hecho. Entonces, ¿cuál es el tema? Lo público es un tema central. La calificación de la educación pública es fundamental para justamente dotar verdaderamente esas oportunidades, que no solamente entrar a la escuela, sino también acceder al conocimiento que le permita ser competitivo, productivo, competitivo. Por favor, Fito. Sí, no, me parece interesantísimo el planteamiento y te quería consultar, a ver,
Entonces, ¿la educación no genera movilidad social? Esa es la conclusión. ¿O la educación de baja calidad es la que impide que haya movilidad social? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué es lo que garantiza que se mantenga la desigualdad? ¿Cuál es la estructura que hace que la desigualdad continúe? Claro. Bueno, el mito de que la educación es una especie de factor todopoderoso y que nos va a salvar de todos nuestros problemas realmente está cayendo. Siempre hemos sostenido lo que estudiamos estas cosas, que no es solamente un problema educativo, el desarrollo de un país, por supuesto, el bienestar, la reducción de las desigualdades, el crecimiento, son muchos factores que intervienen ahí. Pero tenemos una característica en general, digo, de que somos monodimensionales, ¿verdad? Es decir, o unidimensionales, es decir, eso lo decía Harold Marcuse, ¿verdad? El hombre unidimensional. Cree que, bueno, la educación es la solución a todos nuestros males, y no lo es, porque supongamos que una persona haga bien su tarea, o un grupo de personas haga bien su tarea, ¿verdad? Va a la escuela, trata de ser buen estudiante, etcétera. Pero ¿qué pasa? Después no hay una demanda laboral que pueda absorber. Va a terminar empleándose de manera subcalificada, de manera subalterna, etcétera. Va a cobrar con mucho o un poquito más que el salario mínimo vigente. Entonces, ¿cuál es el problema finalmente? No había sido el problema educativo. Ahora, además de tu pregunta, de esa primera parte de tu pregunta, la segunda es ¿cómo incide o no la movilidad social? Bueno, justamente lo que demuestra es que para que haya movilidad social requiere también que la estructura productiva sea se transforme. Claro, sea muy dinámica. Sí. Es decir, de que haya suficiente inversión, de que constantemente haya inversión, de que la demanda laboral, estamos hablando, las empresas, los puestos de trabajo, constantemente estén dinamizándose para admitir, ¿verdad?, a personas formadas a la fuerza laboral. Entonces, ¿ahí qué pasa? Claro, se puede observar que una generación a otra, independientemente incluso de su escolaridad, tiene mejores condiciones de vida, accede a mayores ingresos relativos, se compra una casa, etcétera. Hoy lo que vemos es la cantidad de personas, por ejemplo, que viven en alquiler o todavía con los padres. Ahora el censo va a revelar unas cosas muy interesantes. O con casas muy precarias. Con casas muy precarias, etcétera. Nos da cuenta de que la educación no está contribuyendo a lo que decía que iba a contribuir la educación, que es la movilidad. Y por lo tanto, y ahí termino, se reproduce la desigualdad. ¿Quién quiere hablar? Yo quería hablar. Adelante, porque por favor. Luis habla de la poca inversión que se hace en las empresas. Me gustaría que desmenuces un poquito más. Y también en el sector público. También, bueno, ahí lo... Porque, claro, si no hay ruta para mover la mercadería. Así es. Claro, también. Bueno, sobre ese punto. Hablemos de las dos inversiones que se tienen pública y privada, porque no le culpe solo al sector privado. Eso nomás. No es para culparle solo al sector privado, pero ya sabemos nomás qué pasa en el sector público. Bueno, muy bien. Claro, la verdad, y esto es muy interesante la pregunta, Benchi, porque la verdad que no es un problema de culpa acá, sino simplemente de identificar y analizar las responsabilidades para que queremos que nuestro país sea un país que digamos, mejore, ¿verdad?, en diferentes aspectos, y que la población que cree, ¿verdad?, sobre todo en la educación, verdaderamente vea retribuidos sus esfuerzos, ¿verdad? El tema es que si bien hay inversión, hay sectores del mercado, de la estructura productiva, ¿verdad?, sectores empresariales que hacen inversiones y qué sé yo, creo que es como es concomitante con la baja inversión todavía que hay, que pueda captar esa fuerza laboral, también con políticas públicas, indudablemente, y entra el Estado, que incite verdaderamente a la industrialización, que incite justamente al dinamismo, etcétera. Esas son políticas de diferentes órdenes, ¿verdad? La fiscal es una de ellas, ¿verdad? Ni siquiera vamos a tocar el tema fiscal acá también, que juega un papel indudablemente, pero lo que con esto quiero sumar es a la reflexión que haces, a la pregunta que haces, Menchi, es de que se está hablando mucho, lo está muy en boga ahora el tema de la formación dual. Habrán escuchado usted hablar el modelo alemán, el que, bueno, todo el mundo tiene que ir no todo el mundo tiene que ir a la universidad, puede ir también en la formación media y técnica. Es buena, ¿verdad? Magnífico. Pero ¿cuál es el tema? Que eso requiere que la empresa o las empresas se hagan cargo de la formación. Y aquí donde yo entro también a un nivel que ya es no solamente puramente económico, por supuesto un problema económico de incentivos, un problema también, si quiere usted, cultural. Para las empresas en general, yo he hecho un trabajo para la cooperación alemana hace unos años, y ¿cuál era el principal problema para las empresas? Era de que veía la formación de los jóvenes en los territorios, porque eso fue un estudio que hice a lo largo y ancho del país, el Región Oriental y el Chaco, era que veía contribuía a la formación en la empresa, a modo, digamos, de adquirir competencias en los establecimientos como un gasto, no como una inversión. Decían, de tengo que gastar. Y para que funcione un modelo dual,
tiene que haber un compromiso por parte de los empresarios en que realmente la formación de los estudiantes, ¿verdad?, en la empresa es realmente una inversión que hace de mediano y largo plazo. Cuando se carece de eso, por supuesto que hace muy difícil para los establecimientos, y mucho menos si es que son públicos, en poder llevar adelante una propuesta de formación dual. Solamente por mencionar un ejemplo, ¿verdad?, de que la responsabilidad de las empresas y de la estructura productiva para que la educación sirva para algo es fundamental, porque incluso si tenemos una educación como la de Noruega, si tenemos las características de una estructura productiva muy heterogénea, muy rezagada, pues la gente que hace, y los bien formados se van al exterior. Sobre el Exacto. punto, cuando hablas de heterogénea, ¿podés explicar más para la gente qué quiere decir eso? Claro. Modos de producción heterogéneos con productividades heterogéneas. Bueno, la heterogeneidad productiva consiste en que hay determinadas ramas de la actividad económica, si quieren ustedes, supóngase la industria manufacturera, Por ejemplo. existe el sector de comercio, el sector de servicio, qué sé yo. A su interior hay algunos que son de alta productividad, quiere decir de que a través de un indicador indirecto, que es por ejemplo la retribución al trabajo, es un indicador indirecto, porque cuando uno ve que las medias de los ingresos de los salarios son medios, son altos, lo que está diciendo ese indicador es de que para esa empresa le resulta rentable pagar esos salarios porque su rentabilidad le permite a su incrementarse. Es un círculo virtuoso. No es directamente productividad laboral, se mide por el ingreso. Pero ¿qué pasa? Cuando uno compara con otros sectores, otras ramas de la actividad económica, las retribuciones salariales son muy bajas. Es más, son informales, porque incluso ¿qué pasa? Es un problema asumir las cargas de cotización, las cargas de contribución fiscal, etcétera, de manera que incluso hay subdeclaraciones o no declaraciones, justamente porque esos son costos. Entonces, esa diversidad, y incluso mucha diversidad, o sea, con esos contrastes al interior de la estructura productiva, lo que se denomina heterogeneidad productiva, ¿verdad? Yo quería meter nomás algunos otros elementos que son pidió importantes permiso, para la señora. productividad, No, para para la ella mayor puede. productividad. Cuando vos pensás en el sistema de transporte desastroso que tenemos, en mira. el sistema de salud desastroso que tenemos, vos decís, ¿y cómo el ciudadano paraguayo va a ser productivo? O sea, cuando vos tenés que hacer 2 horas en un colectivo chatarra para llegar a tu lugar de trabajo, saliendo a las 4 de la mañana sin verla a tus hijos, y volvés a las 9 de la noche y tus hijos ya están durmiendo y tampoco los volvés a ver, ¿verdad? Yo no le puedo pedir a esa persona que rinda lo mismo que voy a rendir yo, o vos, o Fito, que venimos en nuestro vehículo, Sí, tardamos sí, con 15 aire. minutos en llegar, con aire acondicionado, tenemos un buen salario, nos cuidan, nos miman, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, también incide mucho eso, todo ese sistema público que no funciona. Bueno, Menchi, de hecho, cuando yo decía hace rato de que la educación solamente no explica las oportunidades, me está refiriendo justamente de que nosotros podemos ver de que efectivamente actualmente Paraguay carece de un sistema de protección social, ¿verdad? Es decir, tiene desperdigado algunas pequeñas instituciones que no tienen una enorme cobertura. Ustedes saben, apenas el 18 al 20% de la población económicamente activa tiene algún tipo de seguro social, ¿verdad? O El jubilación. 80% de la PEA carece de algún tipo de seguro. Entonces, si uno considera eso, claro, lo que enfrentan 8 de cada 10 paraguayos que están trabajando es la incertidumbre, la más absoluta incertidumbre. Si se enferman, bueno, hijo, eso es una catástrofe. Entonces, ¿qué pasa? Y pensemos incluso en los niños, ¿verdad? Está demostrado, los estudios de educación demuestran de que incluso desde el punto de vista ya del rendimiento académico, le va bien a aquellos niños que tienen el acompañamiento parental. Es decir, le va mucho mejor protección, ¿verdad? Que pueden ser acompañados por sus padres, a su vez que sus padres, por supuesto, no tengan jornadas agotadoras, que es en lo que está asumida una gran parte de la población paraguaya trabajadora que está en la informalidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si permanecieran más tiempo los padres? Llámese, además está muy asociado con el acompañamiento de la madre. Pero supongamos que, de manera más general, que hay un acompañamiento mayor de los padres. Se incrementa el rendimiento, se incrementan las calificaciones, incluso medido por eso. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se quedan jornadas de 12 horas, de 15 horas, extenuantes? Porque es la manera que tienen de conseguir algo, obtener algo para la reproducción diaria. Claro. Entonces, esas bases los niños, si van a la escuela, obviamente van muy desamparados, ¿verdad? El otro problema es que cuando cae la matrícula, hay que decir de que el acceso en Paraguay hoy día es universal a la educación escolar, pero a partir de los 14 años cae abruptamente, empieza a caer, y en la educación media ni les cuento. De cada 10 niños y niñas que acceden al sistema educativo en el preescolar,
¿verdad? Y particularmente en el ¿Cuánto primer van a grado, terminar la secundaria? terminan apenas 4. ¿Y la ¿verdad? universidad? O sea, poco menos de 4. ¿La universidad? Y de esos 4, si contamos 40, ¿verdad? Pues, 40 cada 100, que empieza la educación media, terminan 35, y de eso, ¿cuánto entra en realidad? 10. Y los que terminan los 10 son apenas 7, que terminan la educación pública. Cuando en otros países el 15%. Fito, por Mucho favor. más. Quiero hacerte esta pregunta que creo que va a ser la última. El Estado... En televisión. El En Estado... radio Seguimos, claro. El Estado paraguayo es uno de los factores que sigue, digamos, eternizando la desigualdad. Qué fuerte eso. Clio Vareiro hizo una vez, recuerdo, hace ya muchos años, pero muy interesante, dijo en un como seminario que organizamos sobre desigualdades, y ella lo había dicho, fue en el Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, decía, acá estamos hablando la participación del Estado para reducir o compensar las desigualdades, pero ¿de cuándo sí el Estado paraguayo ha sido el principal productor de la desigualdad en este país? Cierto. Decía Así Clio es. Vareiro, ¿verdad? Sí. Y yo creo que hay mucho de eso todavía. Decía el filósofo colombiano Bernardo Toro que la educación pública de calidad borra las clases sociales. Y eso es real. En Paraguay eso Porque no se mitiga, marca. O sea, en Paraguay la educación marca la diferencia de clases. Oscar, por favor. Sí, gracias, moderador. Un temita nomás, porque Víctor tocó algo clave, ¿verdad? Porque vos podés tener una excelente escolaridad, incluso, ¿verdad?, recibir una buena educación, pero lo que mencionaste para mí es clave también. Supongamos que por una cuestión virtuosa recibí y asumí, producí mucho, ¿verdad?, en la escuela pública. Y resulta ser que los padres no están por lo que vos mencionaste. Tiene que salir temprano, ya no es como antes que podés ir a tu casa a almorzar a ver cómo está la situación y volver. Vuelve a las 6, las 7 de la tarde, desconectado totalmente. O sea, eso es terrible. Y como decía Menchi, exhausto por un sí, sistema va a de tener movilidad Urbana, que es sumamente catastrófico. claro. No sé si vamos a ir a la... Tenemos que ir al corte, pero Sí. Ahí tiempo ya somos. televisivo, radial nomás, porque estaba pensando, y eso vamos a hablar en radio, le pedimos a que se quede al Por doctor, favor. esta población juvenil que estuvimos viendo hoy, de acuerdo al dato que difundió el Instituto Nacional de Estadística, de 14 a 20 años, que suman casi 500.000 jóvenes, cuyos padres pueden estar escuchando. Entonces, ¿qué es lo que le voy a hacer estudiar entonces a mi hijo? Porque su esfuerzo es lo que vos dijiste. Cada uno de nosotros que no pudo cumplir con un objetivo de educación superior, ¿qué hace? Va a volcar todo su esfuerzo para que su hija o su hijo logre lo que uno no pudo ser. Entonces, pero, y dice, pues no estoy en condiciones de soportar eso económicamente. Ese es un tema que me parece clave también. En el víspera del inicio de la primavera y el Día de la Juventud, donde siempre le dedicamos eso a la de 15 juventud. a 29, Oscar, el análisis muy detallado, Sí. que podemos seguirlo después. Sí. 1.492.367 jóvenes. 1.500.000. Redondea. Sí. Pero yo me refiero a 15, ponerle, creo que hay No, y una desde franja de 15 15 a 20. Sí, son 500. Porque hay- 400 y algo mil. Esa sí. es la clave para Muy la bien, formación. muy bien. ¿Verdad? Porque, se reciben hoy con 20 años. De la 15 a 20, universidad, 20, 24, De 15 a 20, 25. 513.000 personas. Nos vamos. Gracias a la Hasta gente de el NPI. lunes. Esperamos que les haya servido esto. Nosotros, versión radio, vamos a continuar. Chao. Buen fin de semana. semana.